No, no la veo, pero sí está. Sí, sí está. Sí, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Carlos Alberto Aranda Telles y bueno, tengo el honor de moderar esta mesa llamada Los actores educativos en la micro y macro política. Me parece muy interesante esta cuestión. Nos va a comentar la doctora Blanca Flor Trujillo Reyes, pero ahorita vamos a hablar de ella. Quisiera hablar de esta mesa. Para empezar, me parecen muy interesantes las coordenadas que maneja. Por un lado, Rocío Gutiérrez Rodríguez nos va a hablar sobre la gestión pedagógica en las escuelas CONAFE de Baja California. Rubén Hernández Durán nos va a hablar sobre la reforma curricular del 2022 de la educación normal de Baja California, y Sonia Murillo Peralta nos hablará sobre la formación de docentes para el plan y programas de estudios 2022. Ok, la dinámica hasta este momento, pues ya saben, 5 minutos y las puntos AX, que viene siendo 1 minuto. Es apúrele y apúrele más rápido. Nos va a estar comentando la doctora Blanca Flor Trujillo, como les decía, y bueno, ¿quién es ella? Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es responsable del cuerpo académico consolidado, prácticas institucionales y constitución del sujeto de la educación en el área académica 1, que tiene que ver con las políticas educativas. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Estudios de Pedagogía, que reúne a académicos de Argentina, Brasil, Colombia y México. También es candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un número considerable de investigaciones, de documentos publicados, y bueno, por hablar solamente de algunos, los más actuales, tiene que ver del 2023, contribuciones de los pedagogos argentinos exiliados en México. El 2022 tiene un artículo, Trabajo colaborativo y recursos digitales en México, de las concepciones a los usos, publicado en la Revista Internacional de Educación, CEBES, y también una publicación del 2016 del Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación, editado por el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, aquí tiene un texto que a mí me parece específicamente importante, que es del 2021, que tiene que ver con hacer escuela entre silencios, docentes de telesecundaria en contextos de narcotráfico. Y me parece en especial relevante porque tiene que ver con esas otras variables o esos otros campos que en algunas ocasiones nosotros hemos normalizado a un nivel de que se podría invisibilizar. Y bueno, aquí se retrae y tiene que ver esto definitivamente con los actores educativos en la micro y macro política. Doctora Blanca Flor Trujillo Reyes, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hacemos. Okay. Vamos a iniciar con Rocío Gutiérrez Rodríguez, por favor, adelante. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Gutiérrez Rodríguez y el título de mi proyecto es la gestión pedagógica en las escuelas CONAFE de Baja California, bajo la dirección del doctor Juan Páez Cárdenas. Pertenezco al cuerpo de sujetos y prácticas educativas. Ok, primeramente los antecedentes del objeto de estudio. En este apartado queríamos conocer cuáles eran las producciones académicas que nos brindaran las características del servicio de CONAFE, primeramente a nivel nacional. Se utilizaron las bases de datos como Google Académico, Predalic, Cielo y bases como Scopus y EBSCO. Para ordenar los antecedentes, partimos de las preguntas de investigación y se establecieron 3 categorías. La primera es actores de la gestión en las escuelas, estrategias de gestión en las escuelas y las posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje de estas escuelas. El planteamiento del problema. Las Naciones Unidas señalan en el artículo número 26
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a recibir educación. A partir de esta ley se desglosa lo que sería el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde señala que el Estado es el encargado de impartir derecho de impartir el derecho a la educación, y esta educación que se brinda deberá de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Para lograr cubrir con la cobertura, se han creado diferentes tipos de estrategias o programas, y uno de estos es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, que se creó en 1971 y es un organismo público descentralizado del Gobierno de México. Algunas de las características de CONAFE es que se encarga de brindar atención a niñas, niños y adolescentes de los 0 a los 15 años, brindan educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y se enfoca en trabajar en zonas rurales y de alta marginación, atendiendo a comunidades mestizas, indígenas, migrantes y alguno que otro que no haya podido pertenecer al sistema regular. El modelo educativo está centrado en el trabajo colaborativo y autónomo. CONAFE diseñó un programa en el cual pudieran atender las necesidades de este organismo, que son multigradados los grupos. Entonces tienen su propio modelo propio. La SEP en 2022 señaló las principales cifras en México. A nivel nacional se estaban atendiendo a 153,109 alumnos de preescolar, 18,158 educadores comunitarios impartían las clases. Los educadores comunitarios son estos jóvenes que van a implementar las clases a estas comunidades. Suelen tener entre los 17 y 28 años. No tienen una formación docente. Para poder ingresar a este servicio solamente tienes que haber tenido terminada la secundaria. Y las escuelas a nivel preescolar solamente eran 17,804. En el nivel primaria se tenían 99,231 alumnos, 10,665 educadores y 9,113 primarias. El dato de secundaria no lo pude extraer de la SEP, pero el INE en 2019 dio un estimado de 3,548 alumnos que atendían en este momento. Después de revisar las cifras a nivel nacional, empezamos a revisar lo que serían por cada estado. Y nos pudimos percatar que Baja California era el estado con menor matrícula de alumnos atendidos. Y esto es un poco curioso porque es un estado en donde una de sus principales actividades es la agricultura. Constantemente están migrando a Estados Unidos o de otros países. Entonces nos pareció muy interesante que a pesar de esto es el que atiende a menos niños, niñas y adolescentes. Incluso igual, bueno, si es dentro del país, por ende también de la franja fronteriza, es el que menos alumnos cuenta. El nivel preescolar en Baja California en el 2022 se tenían 527 alumnos de preescolar, 75 educadores y 70 escuelas. En el nivel primaria se tenían 372 alumnos, 33 educadores y 22 escuelas. En la actualidad, bueno, el problema más que nada gira en que no se conocen cuáles son las características del servicio de CONAFE en Baja California. Hasta el momento no he logrado encontrar mucha documentación de que me brinde un panorama más amplio de cómo está CONAFE, cuál ha sido su trayectoria aquí en Baja California. No se conocen los rasgos que tienen los estudiantes, las figuras educativas, ni las estrategias de gestión para posibilitar la enseñanza y el aprendizaje en estas comunidades vulneradas. Por ello se considera que es necesario conocer a los diferentes actores involucrados en la gestión pedagógica del CONAFE desde la realidad de ellos, de todos los actores que intervienen en estos procesos. Por ello, mi trabajo tiene como objetivo conocer las estrategias de gestión pedagógica que se implementan en escuelas CONAFE en Baja California. Y como objetivos específicos es describir las características del servicio,
identificar quiénes son los actores que participan en la gestión de 2 escuelas y cómo se relacionan entre sí, conocer las estrategias de la gestión en 2 escuelas del CONAFE, encontrar diferencias y similitudes entre la gestión de esas 2 escuelas y analizar las posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Mi marco teórico parte de 2 conceptos. Primero sería la educación comunitaria. La educación comunitaria surge de la educación rural, en donde las clases se impartían para tratar de que las personas pudieran cubrir sus necesidades básicas. Se les daban las herramientas para poder mejorar su calidad de vida, e incluso aquí, Guanaconilleros, nos mencionan que se centra en la intervención de las prácticas y el conocimiento de los sujetos que habitan en la comunidad. Como son comunidades vulneradas, queremos subir la calidad o mejorar su vida. En el marco, la gestión, pues la gestión es un término que proviene de la administración y de las organizaciones y que con el paso del tiempo se ha empezado a incorporar a lo que viene siendo el ámbito educativo. De la gestión tenemos 3 perspectivas que nosotros quisimos resaltar, que la primera es la política. La política o la gestión educativa se centra más que nada en los procesos organizativos, administrativos y operativos. Es donde se hace la ley para la educación a nivel nacional o incluso internacional. La eficientista o gerencialista se centra principalmente en el director y en que se ve por separado los procesos que tiene cada uno de los actores que intervienen dentro de la gestión. Es un modelo estricto más que nada de organización. Y en el integral, que es en donde nos estamos concentrando, al menos en mi trabajo, es porque se reconoce la gestión como un plano donde no solamente interviene lo pedagógico o lo que está dentro de un aula, sino que interviene el docente, interviene la comunidad, intervienen diferentes panoramas, ¿no? Nos apegamos a la gestión pedagógica que propuso Speleta en 1997, donde nos dice que la gestión se puede entender como el conjunto de estrategias para acercar las formas de operación institucional del servicio educativo a la finalidad específica de la escuela. ¿Qué estrategias se utilizan? ¿Qué son los tipos de maestros? ¿Cómo se involucran las familias? ¿Qué hacen en conjunto para encontrar esa mejora dentro de la institución? Mi método parte de un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo y es un estudio de casos múltiples etnográficos. Esto es múltiple porque buscamos comprender los procesos desde 2 ámbitos y vamos a ver 2 escuelas. Estas 2 escuelas los proporcionó la coordinación territorial de CONAFE, nos dijeron a qué escuelas podríamos ir, nos dieron un panorama de cuáles nos interesaban, se eligieron 2. Después, un enfoque etnográfico, porque creemos que con este enfoque vamos a poder conocer cuál es la realidad de los que intervienen en estos contextos, tanto de los alumnos, de los y de las familias. El diseño el diseño del estudio se realizó en 3 etapas. Primero fue el acercamiento al campo, que ya se realizó, y una revisión sistemática de la literatura. Posteriormente se realizarán 2 estancias de observación y entrevistas en escuelas del CONAFE desde Baja California. Estas actividades durarán 6 meses, 3 meses en cada una de ellas, y al final será un análisis cualitativo de la información obtenida. Ahorita me gustaría mostrarles rapidito los primeros hallazgos que llevo hasta este momento. Ya fui a las 2 instituciones. Como podemos ver, está la escuela A y la escuela B. La escuela A se encuentra ubicada en una casa para mujeres y la escuela B se encuentra ubicada en una casa que la proporcionó un integrante de la comunidad. Como podemos ver, las diferencias pues son evidentes, ¿no? Algunos de los indicadores fue el equipo de educadores. En la escuela A trabajan 5 educadoras, la mayoría pertenecen a la misma casa de mujeres o viven a los alrededores. En cambio, en la escuela B, la E, es ajena a la comunidad, tiene que trasladarse todos los días a esta, no hay transporte público, así que tiene que esperar a que los padres vayan por ella todos los días.
y si estos no pueden ir, pues para brindar el servicio. Los recursos, en su mayoría en la escuela A, son financiados por el grupo de mujeres y por agentes externos. En cambio, la escuela B es financiada totalmente por los padres de familia. Respecto a la infraestructura, como vimos en las imágenes, en la escuela A se cuenta con todos los servicios básicos, con una infraestructura, podríamos decirla, buena, visualmente. Y la escuela B se encuentra con una infraestructura precaria en la cual solamente se cuenta con luz e internet. Son los únicos servicios que tienen. Y la escuela A cuenta con 6 aulas y una biblioteca. En cambio, la escuela B solamente cuenta con lo que sería el comedor de la casa, donde se imparte desde preescolar, primaria y secundaria. Todos en un mismo lugar con un solo baño. Espacios recreativos en la escuela A, pues sí cuenta con áreas deportivas y áreas para que los niños puedan jugar. Y en la escuela B no se cuenta con ninguna de estas características. Y por último, el porcentaje de días observados que se establecieron, el 100% pude asistir a ellas porque hubo clases, y en la escuela B solo pude asistir al 50% debido a que se cancelaban por diferentes razones, ya fueran por cuestiones de porque no se podía llegar porque es un camino pues un poquito difícil en su acceso. Y para cerrar, me gustaría resaltar que la gestión pedagógica de las dos escuelas de CONAFE, como pudimos ver, si están relacionadas más allá de la estructura del organismo en sí solo. Si intervienen los diferentes factores, en este caso que serían la comunidad, agentes externos, entre otros. Y por mi parte sería todo. Y Muchas gracias. Ahora pasamos con nuestra comentarista, la doctora Blanca Flor Trujillo Reyes. Y bueno, muchas gracias. No sé si me escucharon hace rato, les intentaba saludar. Buenas tardes a quienes están por allá. Buenas tardes, doctor Carlos Aranda. Gracias por la presentación de hace rato. Y gracias al comité organizador y principalmente al profesor, al doctor Juan Páez y al doctor Sergio Málaga por la invitación, por considerarme para comentar los trabajos de los estudiantes. Y bueno, espero que mis comentarios les sean de alguna utilidad y sobre todo para mí es una oportunidad, digamos, para pensar temas interesantes con ustedes, dialogar con ustedes, más que delinear como un camino, correcciones o observaciones que tengan que ver con eso, con correcciones o algo parecido. No, sus trabajos me hicieron pensar mucho, me parecen muy interesantes, me parecen necesarios, ¿no? Y creo que hay un trabajo muy intenso y mucho estudio, ¿no? Por parte de los estudiantes. Bueno, dicho esto, Rocío, te quiero comentar algunas cosas que, vuelvo a decir, me hace pensar tu trabajo y quizá se pueden tomar en consideración y profundizar. Primero debo decir que me da mucho gusto que recuperes esa idea, esa noción de Justa Espeleta sobre la gestión pedagógica. Porque me parece que abre caminos interesantes para problematizar esa relación entre el adentro y el afuera de la escuela, entre los distintos actores educativos, entre el trabajo de enseñanza más específico de las aulas y la configuración de las instituciones y la política educativa, ¿no? Una primera sugerencia que te quería hacer, que veo en la presentación ya está más delineada, era que tomaras una idea que tienes en la página 8, cuando nombras a esto que querías indagar como prácticas de gestión pedagógicas, ¿no? Más que como lo tenías o lo tienes en el documento, en los objetivos y en las preguntas, como las características del servicio, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahí también la entrada al campo me parece que te va a ayudar a precisar mucho más.
Quizá también, ¿no? En la precisión de los objetivos y las preguntas, más que comprender las características del servicio, analizar esas prácticas de gestión, ¿no? De tal manera que se articule en esa noción de prácticas de gestión o estrategias de gestión a los distintos actores, los distintos espacios, las distintas relaciones que participan de esas prácticas. Por lo menos, bueno, identifique esos tres, ¿no? Que tienes para articular actores, relaciones y las estrategias. Quizá eso, las estrategias son parte de las prácticas de gestión. No lo sé, ¿no? Bueno, esa era una primera cuestión que veo, repito que ya lo estás avanzando. En la misma línea, ¿no? También es una sugerencia para pensar en esta misma línea de discutir las relaciones entre el adentro y el afuera, entre la enseñanza y la política, y las condiciones de las instituciones. Habría que traer ese dinamismo, ¿no? Que la propia Justa Espeleta señalaba, y tú comienzas a ver ahí en cómo está configurada una escuela y la otra, cómo está configurado el servicio en una escuela y la otra. También quizá servirá, ¿no? Para ir alimentando más teóricamente esa propia noción de gestión pedagógica, ¿no? Como tú lo señalas en el texto, viene de la administración, pero en el trabajo de Justa Espeleta, y yo te agregaría también por ahí algunas contribuciones de Alfredo Furlan en un libro sobre la gestión pedagógica que coordina con Justa Espeleta, están, digamos, planteadas esas posibilidades del encuentro entre el dinamismo de la escuela en lo cotidiano y cómo ese dinamismo puede contribuir a configurar una noción teórica más robusta que pueda dar luces para relaciones, relaciones más armónicas o relaciones más coherentes, más racionales entre lo que propone el sistema educativo y lo que se hace en las escuelas, ¿no? Porque en parte, hasta donde lo estudié, ¿no? La preocupación de Justa Espeleta, también de Alfredo Furlan con esta noción, es mostrar por un lado cómo corren en paralelo esas dos cuestiones, las prácticas cotidianas de la escuela y las determinaciones del sistema, ¿no? Entonces, gestión pedagógica opera para relacionar más cercanamente, racionalmente, coherentemente, al menos teóricamente, el proyecto, y que nos sirva para el análisis, el proyecto político pedagógico y la acción de las escuelas específicamente, ¿no? Entonces, de ahí que me parezca además los antecedentes que vas proponiendo y la justificación en el marco de los derechos muy pertinente, ¿no? Quizá yo le daría más, también es una sugerencia, darle mayor profundidad a esos distintos momentos de la justificación con base en los derechos, ¿no? Tú lo señalas muy bien, me parece, aunque muy concreto. Entiendo que los documentos que ustedes elaboraron debían ser así, en la tesis, en el trabajo completo, estará más desarrollado, pero tú lo marcas ahí, lo vas marcando con claridad, ¿no? El derecho, digamos, como el derecho formal, el derecho como la inclusión, estar en las escuelas, pero además el derecho en el sentido de estar, ¿no? O de acceder a, como diría Graciela Frigerio, a un igual capital cultural, a igual inversión temporal, ¿no? Y creo que esos contrastes los vas a ver en las escuelas, también en términos de cómo operan esas estrategias de gestión. Me parece que ahí hay una conexión interesante entonces entre los procesos o prácticas de gestión de las escuelas y una comprensión del derecho a la educación que no solo signifique el derecho formal, estar todos en las escuelas, sino este planteamiento acerca del igual capital cultural a igual inversión temporal, ¿no? Entonces, eso me pareció que me parecía que esa vía de justificación, de antecedentes, ¿no? De problematización, está bastante buena para contribuir, ¿no? a visibilizar, a clarificar por qué importan los procesos de gestión y por qué importa la relación entre esa gestión pedagógica
y la configuración de las políticas educativas, del sistema educativo, de las instituciones y su relación con el sistema, ¿no? Otra cuestión, ¿no?, tiene que ver con la relevancia cultural también de la gestión, ¿no? Quizá también, ¿no?, para darle esa mayor presencia también teórica al planteamiento, trabajar acerca de esa relevancia cultural. Tú decías, y lo decías bien, ¿no? No solamente se trata de los procesos de enseñanza dentro del salón, y justamente, ¿no?, tanto Speleta como Furlan querían, sobre todo, bueno, el trabajo de Speleta es mucho más amplio en ese sentido, darle centralidad a esa relación, vuelvo a decir, entre los procesos de enseñanza y las distintas dimensiones, la institucional, pero también la que tiene que ver con la configuración de la vida social, del proyecto político-pedagógico finalmente, ¿no? Entonces, por ahí hay un texto de un autor que fue funcionario, lo busqué pero no lo encontré, funcionario en un país de Latinoamérica, Benno Sander, ¿no?, que habla de la relevancia cultural de la gestión. No es una cuestión solamente administrativa, de eficacia y eficiencia de las instituciones, sino también de cómo esas instituciones mantienen su papel, ¿no?, como las legitimadas para realizar estas prácticas, o la práctica educativa o la práctica de enseñanza y aprendizaje. Y la última cuestión que quisiera comentar, que me parece conectada con tu planteamiento a partir de Speleta, tiene que ver también con la idea que trabajó en vínculo con Elsie Rockwell en algunos momentos, sobre el docente como subalterno, ¿no? Me parece que una de las cuestiones que también están pendientes ahí para teorizar y para trabajar en el marco de las prácticas específicas, como los docentes, en tanto subalternos, como lo entendieron Justo Speleta y Elsie Rockwell en su momento, participa o tiene ciertos alcances y límites de participación en esos procesos de gestión, y como diría Speleta, muchas veces se sigue reduciendo su papel al plano de su aula, ¿no?, a un plano que parecería privado, ¿no? Me parece que también, ¿no?, observar más cómo participa el docente estaría interesante. Bueno, creo que hasta aquí lo dejo. Tengo las notas en papel, si te sirven, las pasaré en limpio y te mando algunas referencias bibliográficas, ¿no? Estas que comenté de Benno Sander, de Furlan, algunas otras que yo tengo de Speleta, en ese texto que comentó el doctor Aranda sobre las contribuciones de los pedagogos del exilio. Ahí hay, bueno, supongo que ya las tendrás todas o no sé, pero bueno, ahí me abro como esa cuestión, ¿no?, de por qué trabajar más la cuestión de la gestión pedagógica desde el punto de vista que la trabajó Speleta, ¿no? Para mí es importante hacer ese énfasis, ¿no?, para mostrar la relación entre el proyecto pedagógico, político más amplio, social, cultural, y las relaciones de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Perdón, y por último, a partir de lo que decías, ¿no?, cuando hacías la relación con las familias y la comunidad, también me parece absolutamente relevante que lo profundices, que lo indagues, porque, bueno, la relación con las familias se trata poco y se trata desde ciertos enfoques, pero el papel que han venido teniendo las familias en las escuelas en general, me parece que es cada vez más amplio, cada vez más interesante para indagar y para fortalecer algún tipo de relación, ¿no? Y quizá no otros tipos de relaciones con las familias, pero primero hay que clarificar qué relaciones se vienen dando, y tu trabajo también me parece contribuir a ello. Y el contexto de la población en Baja California, ¿no? También me parece que en la problematización cabe más esta cuestión que señalabas acerca de las condiciones propias de Baja California, por las que parece extraño que entonces CONAFE no tenga mayor presencia, ¿no? Particularmente las condiciones de migración, de población quizá itinerante, y la condición de la agricultura, ¿no?
Bueno, espero que no me haya pasado de tiempo, perdón, no puse el cronómetro. Gracias. Le damos las gracias. Doctora Trujillo. Y le damos la voz a Rubén Hernández Durán. Buena tarde. Compañeras, doctores, que nos están observando desde Facebook y de manera presencial. De antemano, quiero agradecer al Instituto por realizar este tipo de eventos para compartir y divulgar los avances de las investigaciones que se están realizando dentro de nuestra institución. Mi nombre es Rubén Hernández Durán. Pues les voy a platicar un poco respecto al trabajo de investigación que estoy llevando a cabo dentro de la generación 2022-2024 de la maestría en ciencias educativas. Lleva por título la reforma curricular 2022 de educación normal en Baja California. Estoy dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento de sujetos educativos y prácticas discursivas. Mi director es el doctor Gerardo Mara Villegas y posteriormente voy a presentar la estructura del contenido que estaremos observando y les estaré como que describiendo un poco. El contenido se divide en estos 6 componentes, que es revisión de la literatura, la justificación, el método y el planteamiento del problema. Asimismo, el marco teórico y por último, las referencias. Antes que nada, pues, la revisión de la literatura es muy importante antes de realizarla, antes de llevar a cabo un proyecto de investigación, porque esto permite que el estudiante investigador, cualquier persona que esté interesado en realizar investigación respecto a un tema en específico, pues tenga las bases o conocimientos sólidos para poder emprender pues, preguntas e interrogantes respecto a lo que desea conocer y desea indagar durante este proceso. De acuerdo con Rando, pues desarrollar, generar, este punto de partida es crucial, es muy importante y por ende, pues, los estudiantes y demás personas que estén interesados en desarrollar investigación, pues la realicen. Esta revisión de la literatura, pues, permite generar nuevas investigaciones, identificar el problema al que se desea acercar o tener una primera aproximación, identificar qué se ha realizado en los años anteriores respecto al tema que, pues, quiere y desea conocer, y conocer también el tipo de metodologías, técnicas e instrumentos, así como encuadres teóricos de los cuales los autores que han realizado las investigaciones en años anteriores han utilizado para fundamentar y pues describir sus investigaciones. A partir de esto, el investigador, estudiante, persona interesada en realizar investigación, va a identificar los vacíos epistemológicos respecto al área en el que se desea especializar. Posteriormente, Randall 2009 plantea que realizar esta revisión de la literatura, pues, es como que un momento crucial y fundamental, porque de esta parte de la revisión se van a obtener tanto los antecedentes como pues, los enfoques y metodologías para pues, abonar al objeto de estudio. Asimismo, este mismo autor, junto con Rodríguez 2015, plantean o proponen métodos o estrategias para realizar una adecuada revisión de la literatura. En este
pues los autores resaltan que desarrollar un plan de trabajo es muy importante porque a partir de este plan de trabajo, el estudiante o la persona que va a desarrollar la investigación va a ordenar de manera sistemática pues sus tiempos para cada actividad, ¿no? En este caso, en la maestría, pues tenemos nuestro cronograma de actividades por cada cuatrimestre. A partir de esto, pues, con el equipo con el que estoy trabajando en esta investigación, se plantearon los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Son 7. De primer momento, pues, es el nivel educativo, la región, la disciplina, la temática, el tipo de producto que vamos a recuperar, el periodo establecido y el encuadre teórico, que es muy importante para esta investigación. Ahora bien, respecto a los resultados de la investigación, pues se emprendió una búsqueda de productos, tesis, libros, artículos y capítulos de libro en bases y repositorios institucionales y pues en este caso pues sobresalen aquellas bases de datos como Redalyc, Scopus, Cielo, Latindex, que en este caso es el catálogo general, Dialnet, Retin y Scopus, así como repositorios en bibliotecas institucionales como ISUBE, DIES Investar, UPN, UNAM, UAM, Educación Normal y Secretaría de Educación Pública. Asimismo, pues, para tesis en repositorio, pues siguen estas mismas dinámicas. Los resultados obtenidos a partir de esta revisión de la literatura, perdón, se clasifica en 2 artículos, un libro, 7 capítulos de libro y 4 tesis, los mismos que fueron agrupados por 2 dimensiones, que en la primera pues son trabajos que analizan las reformas curriculares a partir de documentos de política. En este primer momento pues está constituido por 8 documentos. De este mismo modo, pues esta información se sistematizó en una matriz de bibliografía, de acuerdo pues a Gómez y colaboradores, para poder extraer particularidades necesarias que abonarán a nuestro objeto de estudio. A partir de esto, pues se presentan los resultados, que son 8 documentos, y pues anteriormente la siguiente tabla, que se constituye de 5 documentos, los mismos que son donde se recupera la voz de las personas, de los actores educativos que participan durante las reformas curriculares en este subsistema educativo que son la educación normal. Los resultados, los vacíos epistemológicos que evidenciaron esta búsqueda de información, es que, bueno, en primer momento, pues se identificaron, perdón, iba a adelantar un poco, se evidenciaron unos ejes temáticos durante esta búsqueda, que en este caso sobresale la educación normal, la formación profesional, las reformas curriculares, los programas políticos, las metodologías didácticas, transferencias de políticas y organismos internacionales que participan en la elaboración de las políticas públicas en educación, pero especialmente en educación normal de México. Asimismo, los trabajos que se analizaron, sistematizaron y posteriormente se presentaron como resultado de esta revisión, pues comparten ciertas características que en este caso sobresale el enfoque cualitativo. Una de las evidencias o hallazgos que se encontró es que solamente de los 13 estudios que se analizaron, solo 2 cuentan con encuadre teórico, y las técnicas e instrumentos que utilizan son el guión de entrevista, la observación, diario de campo, entre otros. Asimismo, este tipo de técnicas brindaron una visión subjetivista y detallada para poder realizar pues sus investigaciones. Respecto al planteamiento del problema, lo traté de resumir en estos 3 acontecimientos importantes, que son la reforma educativa del 2006, la reforma educativa del 2018 y la reforma actual que está en tránsito. Pero de antemano, pues quiero describir de qué se trata el subsistema de educación normal. La educación normal son las escuelas que se encargan de formar a los futuros docentes que se van a insertar a la educación básica, lo cual la educación básica se configura por educación preescolar, primaria y secundaria,
educación especial y también educación física. Este subsistema le otorgaron el título de licenciatura en sus programas a partir del acuerdo de 1984. Como bien se puede ver, pues este subsistema ha sufrido múltiples reformas en las que destacan pues esas tres, ¿no? Porque en lo que va del siglo XXI, este subsistema pues ha llevado a cabo, pues ha sufrido o ha transitado por estas tres reformas consecutivamente. Ok. Posteriormente, quiero enfocarme en lo que va de la pregunta general, que es analizar las influencias que ejercieron los actores dentro de las coaliciones promotoras para la formulación de las reformas curriculares en educación normal y su desarrollo a través del codiseño. Este concepto es importante a través de la reforma curricular 2022 porque anteriormente el diseño de las reformas curriculares no se realizaban de manera participativa entre este subsistema, ¿no? Y pues en el 2022 se implementó este nuevo concepto como metodología, como estrategia de acuerdo pues, a los documentos de política. Las preguntas específicas principales pues son identificar quiénes son los actores que participan en las coaliciones promotoras, describir las creencias, influencias y conflictos que se recrean dentro de las coaliciones promotoras de este subsistema educativo que es el de educación normal y cómo estos conflictos influyen en la toma de decisiones durante la formulación de la política curricular. Asimismo, describir cómo se relaciona la estructura de oportunidades, los recursos y las perturbaciones durante la formulación y replanteamiento curricular. La justificación se divide en tres apartados por el enfoque de coaliciones promotoras, porque este enfoque nos va a proporcionar un alcance de análisis desde el nivel macro, meso y micro, y los aportes, los elementos de análisis conceptuales que en este caso pues se van a presentar un poco más adelante, así como el valor académico que en este caso pues apuntar a comprender un suceso histórico de la educación normal y la formulación del codiseño y la reforma curricular de educación normal. Aporte científico es en este caso pues abonar al campo de la política educativa, porque de acuerdo con Telles y Maynard describen que pues este campo de la política y también pues de la política educativa es un campo donde no se ha abonado de manera directa. Y también va a servir como referente para futuras investigaciones. El marco teórico se constituye del ciclo de políticas, asimismo como la fase de formulación e implementación. En este caso, el ciclo de políticas se constituye por 7 elementos. En este caso, pues es el surgimiento de la política, la percepción del problema, la inclusión en la agenda y la formulación de estrategias. En este caso, la formulación de estrategias es donde nosotros nos vamos a centrar para desarrollar este estudio. En este caso, pues la formulación e implementación de estrategias, pues la divido entre formulación e implementación. Entre estos dos campos se vincula o trato de describir como el puente que tiene la formulación y la implementación como el proceso de codiseño que se está realizando en la reforma curricular 2022. El encuadre teórico, como se los mencioné, pues es el enfoque de coaliciones promotoras. En el nivel de la política está el nivel macro, meso y micro. Los tipos de creencias son creencias profundas, creencias centrales de política y creencias secundarias. En estos tipos de creencias es donde se van a desarrollar las coaliciones promotoras. Pueden ser fuertes o regulares o pues un poco débiles. Los tipos de recursos que utiliza este enfoque pues son la autoridad, la opinión pública, los grupos de movimiento y los recursos económicos. En este caso, pues, la opinión pública es donde mayor está teniendo impacto en este proceso de formulación de la política. El método sigue un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo, una perspectiva epistemológica subjetivista. Las técnicas que vamos a utilizar pues son las entrevistas semiestructuradas, el guión de entrevista. Los participantes van a ser funcionarios, directivos y docentes de 2 escuelas normales. Vamos a utilizar la técnica de análisis enunciativo y pues nuestro contexto de indagación va a ser Baja California, especialmente Ensenada, la educación normal y 2 licenciaturas en educación primaria.
El diseño del método, pues dividir las preguntas de investigación y las técnicas que vamos a utilizar para poder analizar, que en este caso es el análisis documental. En el primero, la entrevista semiestructurada y posteriormente entrevistas semiestructuradas a directivos y docentes de las escuelas normales. Y pues aquí presento pues básicamente un poco de las licenciaturas que se ofertan en los municipios de Baja California, Ensenada, Mexicali, San Quintín y Tijuana. La distribución de los informantes va a quedar de esta manera: macro, meso y micro. El nivel de la política, pues igual, es la distribución de información empírica por cada uno de los grupos. Y es todo de mi parte. Muchas gracias, Rubén. Y pasamos con los comentarios de la doctora Trujillo. Bien, gracias. Hola Rubén, buenas tardes. Bueno, igual que a las dos compañeras, felicidades por los avances. Están muy bien logrados, están muy bien ordenados tus avances. El planteamiento que haces me parece interesante en tanto que entiendo, haces ese seguimiento, ¿no? Desde lo macro a lo micro, ¿no? Haciendo todo un proceso, aunque el proceso, entiendo que el proceso en lo macro lo seguirás más particularmente desde las entrevistas, y lo micro si te estás involucrando con las prácticas específicas o ya te has involucrado, ¿no? Con la observación de las prácticas específicas del codiseño. Eso me parece muy relevante, me parece interesante. Lo que yo sugeriría ahí, o pensaría, que a veces se separan mucho esos niveles, ¿no? O se termina como enfatizando uno de los tres niveles, o quizá no hay tanto trabajo y tanto acento sobre sus relaciones, articulaciones y tensiones. Creo que ahí también hay trabajo más a fondo que hacer en relación con las políticas, ¿no? Algo que pensaba y me venía la duda a partir de leerte, ¿no? También, bueno, quiero decir que supongo que así están obligados a escribir como muy, bueno, son textos cortos y entiendo el espacio y demás, pero bueno, eso, yo me quedaba con ganas de leer más. Por ahí me atrevo a hacer esa sugerencia al instituto, a lo mejor también mandarnos textos más largos, los textos más trabajados. O sea, yo si vuelvo a participar no tendría problemas en leer algo más largo, ¿no? Porque de repente como que, y supongo que es parte de lo que les piden, porque en los tres documentos de los estudiantes me pasaba lo mismo, ¿no? Como que yo esperaba ir más a fondo y hay como un estilo, ¿no? No sé si se los pautan desde el instituto, a lo mejor perdón por atreverme a esto, yo lo dejaría más libre, más abierto. Pero bueno, entonces, vuelvo a lo que quería decir, ¿no? Hay una duda que me surge acerca de tu interés por mostrar un encuadre teórico para sustentar la investigación, y si viene de ese resultado en términos del vacío que tú notas en las investigaciones que hacen análisis del diseño de políticas, o si viene del propio campo de la política educativa, ¿no? Y no sé, bueno, si tienen que ser campos necesariamente separados o son separados, ¿no? Tú pones esto: se identificó que una parte mínima de los autores utilizan un encuadre teórico para sustentar su investigación. Como resultado, se reveló un notable vacío epistemológico del conocimiento en el campo de la política educativa, esencialmente en lo que respecta al diseño de políticas educativas. Entiendo que un problema puede ser de la investigación, que no sustenta de manera suficiente, teóricamente, sus investigaciones, o quizá también, pensaría yo, de ciertos usos de la teoría, ¿no? Y por otro lado, el campo del diseño de la política educativa, que quizá tampoco tiene esos sustentos epistemológicos. Como quiera que sea, me parece que también es interesante que lo plantees, porque
diría, sencillez y elegancia que pueden tener las formulaciones generales, las formulaciones teóricas, y vamos, nos sumergimos en las prácticas, ¿no? Y quizá nos olvidamos también de que habría que volver al campo del uso de la teoría y trabajar, problematizar cómo la estamos usando, ¿no? No solamente para el tema de las políticas, en general me parece para todos nuestros temas, indagaciones. Entonces, bueno, esa era una cuestión que me preguntaba, que bueno, te la plantearía ahí como para la reflexión y el trabajo en la tesis, ¿no? Y esto tiene que ver también con mi pregunta sobre el uso de la teoría, ¿no? Es muy ordenador, me parece, el planteamiento que tú estás utilizando sobre... ay, perdón, sobre esta perspectiva para el análisis del diseño, ¿no? ¿Por qué se me perdió? Aquí me está diciendo que mi conexión es inestable. Espero que no me vaya a pasar nada. Así que me desconecte, ¿no? El enfoque de las coaliciones que utilizas, entiendo, por un lado, que opera o puede leerse operando, o así lo leo yo, operando como una especie de supuesto de partida, ¿no? O sea, partes del supuesto de que existen esas coaliciones y que las vas a ir a observar, a indagar a partir de las entrevistas a los actores y de entrar en el proceso. Sin embargo, pensaba yo, si efectivamente no estoy tan errada en mi lectura y partes del supuesto de que esas coaliciones existen, quizá se va convirtiendo en un enfoque normativo para entender el diseño y las prácticas de codiseño en el caso que tú quieres analizar, ¿no? Eso me parece, si mi lectura es así o si puede llevar por ahí, me parece que cierra el problema más que quizá abrirlo y permitir hacerse otras preguntas sobre esas relaciones justo entre lo macro, lo meso y lo micro, ¿no? Porque además, bueno, el trabajo que tú estás siguiendo, entiendo, en el caso que estás siguiendo, entiendo, ¿no? El diseño ya está, ¿no? El diseño del plan de estudios, lo estás viendo quizá más como diseño desde sus actores involucrados, que son diferenciados, que en el acto mismo de la producción del diseño. En cambio, las prácticas del codiseño en la escuela normal en concreto sí las estás observando de cerca y estás viendo la interacción entre sus actores y demás, ¿no? Entonces, no sé, ese enfoque de las coaliciones promotoras, o sea, si contribuye de la misma manera a explicar, ¿no? la percepción, las creencias sobre el diseño, las prácticas que estuvieron ahí presentes de la política, que la concreción de las prácticas concretas en donde se despliega el codiseño, ¿no? Espero haberme dado a entender. Eso por otro lado, la idea de creencias, que es muy enfática, y tú, aunque señalas, ¿no? Que ahí se despliegan prácticas concretas, que se despliegan creencias, que se despliegan percepciones, toma de decisiones, conflictos, ¿no? Creencias tanto individuales como grupales, valores e intereses. Finalmente, el énfasis del modelo, entiendo yo, del planteamiento, está centrado en las creencias. Ahora, y me preguntaba, por eso no lo encontré en el documento escrito, cómo se plantearían, digamos, esa idea de las creencias, ¿no? En el sentido más general, si van como a veces la etimología sirve, ¿no? Esa raíz de entia o encia que significa poner confianza en, y a veces las creencias también, en algunas perspectivas, se entienden como una cuestión irracional, pero también pensaría que la confianza en proviene de ciertos principios pedagógicos, de ciertos principios de organización administrativa, de organización política, de ciertos principios filosófico-políticos, que a lo largo del tiempo los sujetos van interpretando, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante pensar
cómo en el marco de ese planteamiento sobre las coaliciones promotoras estaríamos comprendiendo las creencias y cómo se estarían desplegando en tu análisis, ¿no? Una cosa adicional que quiero decir es que en el caso específico de las prácticas docentes, muchas veces se analizan, y están estos enfoques sobre las creencias del docente, y ahí yo optaría también por pensar que la práctica docente está históricamente situada y que lo que opera como creencias puede ser también interpretaciones, reinterpretaciones de los sujetos en el marco de una práctica, en este caso nueva, que les exige trabajar de otra manera y se ponen a operar las creencias, si se quiere, pero reinterpretándolas, ¿no? Entonces, quizá también, ¿no? Habría que pensar en relación con este enfoque de las coaliciones promotoras, su énfasis en las creencias, si cabe esta forma de la interpretación y reinterpretación que los docentes hacen en el codiseño, pero que seguramente los distintos actores que han participado lo han estado llevando a cabo. Otra cuestión, la última que voy a decir por ahora, es el trabajo con los funcionarios, ¿no? Que en esos niveles macro y micro estás trabajando más con los funcionarios en entrevistas. Te quiero recomendar, hay una tesis muy interesante para mi modo de verla, de una mujer mexicana que hizo la tesis en la Universidad de los Andes, en Colombia, que se llama Violencia Escolar, Guerra contra el Narcotráfico y Políticas Educativas, Percepciones y Respuestas de Funcionarios Públicos de la Secretaría de Educación en Jalisco. Porque me parece que es aleccionadora en términos de las dificultades a las que se enfrenta la autora, Gabriela Maldonado, en las entrevistas a los funcionarios, ¿no? Y cómo los funcionarios tienen como determinadas estrategias para no contestar directamente a las entrevistas y cómo ella también se enfrenta, ¿no? En tanto, eso lo ve después, ¿no? Ya en el hacer la entrevista, pero ve cómo también el guión de entrevista, el enfoque con el que iba, en el trabajo con los funcionarios, tiene ciertos límites, ¿no? Entonces me parece interesante, porque también trabajar con los distintos actores supone desafíos distintos, ¿no? Si entrevistas a funcionarios, a docentes, si tienes las prácticas cercanas de los docentes y las de los funcionarios, no. Entonces me parece que es interesante. Y nada, creo que además tu trabajo me dio mucho para pensar, ¿no? Sobre lo que vuelvo a decir, los usos de la teoría, ¿no? Y la relación con nuestros enfoques, ¿no? Y que no resulten normativos, ¿no? Para ver unas prácticas y que permitan también como desplegar las prácticas en su complejidad, ¿no? Y el hacer de los actores. Bueno, gracias. Le damos las gracias a la doctora Trujillo por sus comentarios y pasamos directamente a la última ponencia de esta mesa, de Sonia Murillo Peralta. Buenas tardes, me da mucho gusto que estén aquí. En esta ocasión presentaré la investigación que estamos realizando denominado Procesos de Formación Docente para el Codiseño del Programa Analítico del Plan de Estudios 2022 en el marco del Consejo Técnico Escolar en una escuela secundaria técnica. Mi directora de tesis es la doctora Graciela Cotero Arroyo. ¿Qué son los consejos técnicos escolares? Pues los consejos técnicos escolares surgen de la necesidad pues, de organizar de manera eficiente a las escuelas mediante la participación de los actores educativos que la conforman. Las actividades que se realizaron dentro de los consejos técnicos se fueron enfocando a las cuestiones administrativas y es por eso que en el periodo del 2013 al 2014
pues este consejo se restituyó y se convirtió en un órgano colegiado con obligaciones compartidas con las autoridades federales y estatales. Su finalidad pues es vigilar los principios y fines de la educación. En la nueva escuela mexicana, mejor dicho, reconoce que el consejo técnico es el único espacio que tienen los docentes para reflexionar, organizarse y tomar decisiones acerca de la escuela. Asimismo, a partir de la publicación del nuevo Plan de Estudios 2022, la Secretaría de Educación Pública pues considera que estos consejos técnicos son un espacio privilegiado para el intercambio, el aprendizaje entre pares, el desarrollo profesional docente y la toma de decisiones pues que impulsan la mejora de la escuela. Con base en eso, pues tomó la decisión de que estos espacios eran el lugar adecuado para que los docentes lleven a cabo las actividades inherentes pues al nuevo plan de estudios. El plan de estudios muestra algunas características. Voy a mencionar 6, aunque aquí hay 5. Primero, habla sobre una integración curricular. La integración curricular nos dice el documento oficial, que es el Acuerdo 140822, que está expresada entre los campos formativos y los ejes articuladores. Los campos formativos en este nuevo plan de estudios son 4, es lenguajes, saberes, pensamientos científicos, ética y naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Los ejes articuladores son 7, los voy a mencionar rápidamente: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y de la escritura, artes y experiencias estéticas. La integración entre los campos formativos y los ejes articuladores consiste en que en los contenidos de los campos formativos deberán incluirse por lo menos uno de los ejes articuladores. Pueden ser 2, como obligatorio 1, pero pueden ser más de 1. Bueno, igualmente tenemos lo que son los programas sintéticos y los programas analíticos. Los programas sintéticos son los contenidos básicos que la autoridad educativa ha dado a conocer pues a todos los docentes, ¿verdad? Y a partir de estos, los docentes realizarán o formarán los programas analíticos. ¿En qué consisten los programas analíticos? Bueno, los docentes deberán de tomar los contenidos básicos, darles una secuenciación, porque los contenidos, como se presentan en el programa sintético, no es el orden en el que deban de ser enseñados, sino que cada docente podrá acomodarlos, ¿no? Como considere. Una vez hecho esto, pues deberán de realizar la contextualización de aquellos contenidos que consideren que deben de ser contextualizados. También deberán de tomar en cuenta lo que es la interdisciplinariedad, es decir, en un campo formativo más bien está formado por diferentes disciplinas. Entonces, los contenidos deberán de tener, digamos, esa coordinación. Y también está la temporalidad, es decir, deberán de decidir cuándo deben de enseñarse esos contenidos, es decir, en el primer mes, en el segundo o en el primer trimestre. También hacen sugerencias didácticas y sugerencias de evaluación. Más o menos, así en términos generales, es cómo se componen los programas analíticos. Y bueno, todo este trabajo pues se va a llevar a cabo mediante lo que se denomina el codiseño curricular. Y el codiseño curricular nos dice la autoridad pues que es la incorporación de nuevos contenidos o esos contenidos contextualizados pues a los programas. Todo eso lo harán los docentes pues haciendo uso de su autonomía profesional. La otra característica que no noté aquí es que la educación básica está organizada en fases y grados. Hay 6 fases para la educación básica. La primera va la integran niños de 0 a 2 años con 11 meses. La segunda fase es el preescolar. La tercera fase es el primero y segundo año de primaria.
La cuarta fase es cuarto, quinto, la quinta es quinto y sexto, y la última fase, o la fase número 6, es la escuela secundaria, que es en la fase en la que estamos haciendo esta investigación. Bueno, el planteamiento del problema es que este nuevo plan de estudios pues le solicita a los docentes que realicen los programas analíticos a partir pues del proceso de codiseño. Asimismo, pues ha dispuesto que el proceso de formación para llevar a cabo estas actividades pues sean a través de en los consejos técnicos. Sin embargo, pues la formación inicial de los maestros de secundaria, no los que vienen de la normal, después de haber hecho una revisión de las mallas curriculares de algunos años, pues me percaté de que no existe alguna unidad académica que hable en relación al diseño curricular. Aunado a lo anterior, pues hay que tomar en cuenta las características de los maestros de secundaria, que no todos vienen de las escuelas normales, sino que generalmente son profesionistas, pueden ser ingenieros, pueden ser biólogos, etc. Bueno, entonces esta investigación es importante realizarla, primeramente porque es un hecho inédito en el país. Y además porque es importante dar cuenta de cómo se lleva a cabo ese proceso formativo que llevarán a cabo los docentes mediante el codiseño. Los objetivos generales de esta investigación, bueno, el objetivo general es describir el proceso de formación precisamente de los docentes de una secundaria técnica para realizar el codiseño del programa analítico del Plan de Estudios 2022 en el marco de los consejos técnicos escolares. Los objetivos generales cabe aclarar que a partir de las tutorías que he llevado, sufrieron algunos cambios, algunas modificaciones, principalmente el primero, y se incluyó el segundo. El primero es conocer el significado que tiene para los docentes de la escuela secundaria técnica, pues el nuevo plan de estudios. Identificar cómo analizan este nuevo plan y programas de estudio, identificar la formación docente llevada en esta escuela secundaria dentro de los consejos técnicos para comprender el proceso de codiseño de los programas analíticos, describir el papel asumido por el director de la escuela técnica para lograr que el colectivo se forme o comprenda lo que es el plan y programas de estudio, y describir la elaboración del programa analítico del campo formativo de saberes y pensamiento científico en la escuela secundaria técnica a través del concepto. Bueno, parte del marco teórico es la formación continua o permanente. Los docentes, cuando se encuentran en servicio y reciben alguna formación, se le llama formación continua o permanente. Gloria Calvo nos dice que esta formación continua puede ser de dos formas, puede ser dentro de la escuela o fuera de la escuela. Cuando es dentro de la escuela la llamamos formación situada, y esta vez puede ser llevada de dos maneras. Bueno, aprender a partir del otro y aprender con el otro. Vernon nos dice que existen 4 modelos para llevar a cabo lo que es la formación continua. El primero de ellos es el modelo de desarrollo y mejora, el orientado individualmente, la observación y evaluación, el entrenamiento o institucional, o el de investigación o indagación. Al que se va a ajustar esta investigación es al modelo de desarrollo y mejora, ya que se lleva a cabo cuando las actividades del profesorado incluyen desarrollar el currículum o diseñar programas. Pues, ¿qué es el currículum? El currículum es un término polisémico porque se utiliza para referirnos a diferentes cosas, como a experiencias, a objetivos, a programas de contenidos, a planes y propuestas. En cuanto a la enseñanza obligatoria, Jimeno nos dice que el currículum proporciona orientaciones a los objetivos, contenidos, componentes y directrices que coadyuvan a la comprensión del plan educativo, y pues a su vez a realizar el proyecto general de educación. Pero pues, ¿qué es el diseño curricular? Pues bueno, son un conjunto de etapas que se integran en el proceso de estructuración del currículo, y hay que tomar algo muy importante,
que son en cuenta los modelos considerados como una propuesta teórico-metodológica para diseñar los planes y programas. El modelo al que nos sujetaremos para esta investigación es el modelo de Taban, y bueno, el constructo de codiseño es el que nos proporciona la autoridad educativa, que es el proceso mediante el cual el colectivo docente deliberará en torno a la incorporación de contenidos contextualizados de manera local y regional para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El método, bueno, esta es una investigación cualitativa, es interpretativa, es un estudio de casos, se llevará a cabo en una escuela secundaria, técnica, el diseño es longitudinal y el alcance es descriptivo. El procedimiento, bueno, la recolección de la información se ha realizado durante el ciclo escolar 22-23. Las herramientas, las técnicas que utilizamos fueron la observación no participativa y las entrevistas. Los instrumentos son las notas de campo, registros de observaciones y guiones de entrevistas semiestructuradas. El análisis de datos se llevará a cabo mediante el análisis de contenido y lo que son las representaciones situacionales. Esta investigación se dividió en 3 fases. Las 2 primeras fases son las observaciones. La primera fase se llevó de agosto a noviembre del 22, la segunda fase de enero a julio, y en la tercera fase serán las entrevistas. Las observaciones se han hecho en todos los consejos técnicos que se han llevado durante el ciclo escolar. Fueron 8 sesiones de consejos técnicos y 3 talleres intensivos de formación. El acceso al campo. Bueno, el acuerdo 1408-22, como ya les comenté, es mediante el cual se publicó el Plan de Estudios 2022 y en sus artículos transitorios menciona que este plan, antes de implementarse, será sujeto a un pilotaje. Con base en esto, la Secretaría de Educación realizó un proyecto con la UABC, específicamente a través de la UDIE, que es la Unidad de Diagnóstico y de Investigación Educativa. Este proyecto se llamaba Contextualización y Apropiación del Plan de Estudios 2022. Para hacer el pilotaje se escogieron del estado diferentes escuelas y así fue como surgió la Escuela Secundaria Técnica en la que estamos haciendo la investigación. Hasta el momento la información recopilada es un corpus de 100 páginas de notas de campo aproximadamente, 20 reportes de observación, 10 audios y las transcripciones respectivas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Y pasamos directamente a los comentarios de la doctora. Bueno, gracias. Hola Sonia, buenas tardes. Bueno, veo que ya tienes más avanzado el camino y que reestructuraste varias cosas de las que están en el texto escrito, ¿no? Entre ellas las preguntas y los propósitos, me parece que tienen acá otro nivel de precisión y el orden de los referentes teóricos también tiene un mejor orden, me parece, ¿no? A partir de tu exposición, eso está muy bien. Ahí quería hacer comentarios que tienen que ver primero con la cuestión de la capacitación y la formación continua, y ahora este avance hacia la formación autoadministrada, ¿no? También, bueno, tu título da un poco más de precisión, pero tú partes de que el hecho de que se esté llevando a cabo este codiseño y el trabajo sobre el currículum en las escuelas responde a la Ley General de Educación, ¿no? Y en la Ley General de Educación, tú lo citas textualmente, se denomina capacitación, ¿no? Pero luego tú tomas el asunto desde la formación autoadministrada, ¿no? Y está bueno. Quizá ahí me preguntaba yo que tal vez sería conveniente, ¿no? Profundizar, una sugerencia sería esa, profundizar en esas distinciones, qué implicaciones han tenido en el marco de la política educativa en México, qué implicaciones y qué relevancia tienen hoy para los docentes, ¿no? Que se denomine capacitación, formación autoadministrada y demás, ¿no? Hay una discusión, no sé, desde referentes históricos, pero también pedagógicos, ¿no?
Yo pensaba en esa relación también, y tal vez ese recorrido histórico te contribuye a pensarlo, en las relaciones entre trabajo, el trabajo docente, las condiciones del trabajo docente y el trabajo colegiado, ¿no? En el marco del trabajo docente cotidiano, ¿no? Porque no es una capacitación por ahora o formación que se está dando al margen del horario de trabajo y de las condiciones de trabajo docente, que eso también es en el marco de lo que se ha venido desarrollando como capacitación o formación, también eso hace una diferencia, ¿no? Y quizá contribuye a pensar las condiciones del trabajo docente, ¿no? Y que habilita, si habilita esta forma de la formación autoadministrada a la discusión y el estudio conjunto o colegiado, ¿no? Me parece interesante mirar eso en tu trabajo de campo. Me hubiera gustado conocer más tu trabajo de campo, pero bueno, tienes ahí muchísimo, ¿no? La otra cuestión que te quería comentar tiene que ver con esa relación o ese planteamiento que haces entre los distintos referentes teóricos, ¿no? También, como le decía a Rubén, puede ser esta lectura que es a veces hasta un poco telegráfica en este tipo de documentos. La relación o sí, la relación, ¿no? Entre esos distintos elementos de tu bosquejo teórico. Por un lado, la cuestión de la formación, por otro lado, la cuestión del currículum, el uso de ciertos modelos, ¿no? Invernón, Taba. Entonces, me preguntaba yo ahí si el bosquejo teórico lo que te da es una serie de supuestos de partida con las que has ido al campo o se ha ido construyendo a partir de lo que has ido viendo en el campo, ¿no? Para mí creo que sirve ir más inductivamente, ¿no? Que deductivamente, que tener como un modelo o unos supuestos teóricos de partida con los que ir a observar al campo. Más bien sí, uno va siempre con ciertos supuestos, pero más bien desde el campo, ¿qué me está diciendo el campo para poder plantear mi enfoque teórico, ciertas posibilidades de análisis, ¿no? Entonces ahí, eso al menos en relación con el documento, ahora tu exposición es un tanto más organizada, pero me sigue quedando un tanto la duda de cuál fue tu punto de partida, ¿no? Si estos referentes como una especie de modelo para abordar el campo o los has venido construyendo a partir de tu trabajo de campo. Y a partir de lo que leí en el documento, me preguntaba también, ¿no? Por cómo haber observado ese proceso de codiseño, haber observado el trabajo de los docentes, te lleva a posibilidades para pensar, ¿no? Lo que el propio Consejo Técnico posibilita, ¿no? Cuáles han sido sus dinámicas en otros tiempos, si los docentes se han visto también como interpelados a cambiar ciertas prácticas del propio Consejo, si el Consejo cambia, ¿no? Porque bueno, cada Consejo Técnico es un mundo, pero en algunos casos sí, la cuestión del diseño de los programas analíticos ha sido una situación que moviliza a los colectivos docentes para hacerse otras preguntas, ¿no? Distintas a las que han estado haciendo. Entonces, quizá yo vería ahí posibilidades de ver eso, que discuten, ¿no? Cómo se da el estudio conjunto, si se da. Y también pensaba que hay un tema, y esto, bueno, es un tema que a mí me interesa, tal vez a ti no, pero pensaba que esa es una buena oportunidad también para analizar los saberes docentes, ¿no? A mí me atrae mucho una idea de una pedagoga argentina, Flavia Terigui, que seguramente conoces ya, cuando señala que los docentes transmitimos un saber que no producimos, pero al momento de transmitirlo producimos un saber que no necesariamente reconocemos o de que somos conscientes. Entonces, me parece que en ese ámbito del codiseño, del trabajo colegiado, en el consejo técnico para este trabajo en particular que tienen que hacer los docentes en relación con el plan de estudios, es muy rico, es muy interesante, ¿no? Para identificar
ese saber que producen los docentes, ¿no? Y que tal vez ahí sí hay un cierto sentido más pedagógico, si se quiere, de la formación, ¿no? O que quizá esto que se está planteando como la formación autoadministrada, que además se oye bastante feo, pero, pero tiene más un sentido pedagógico y de estudio, ¿no? No sé si de formación, pero al menos sí permite a los docentes posibilitar formas de discusión, temas de discusión, algún momento al menos de estudio conjunto, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios, Sonia. Está muy interesante tu trabajo. Creo que eso. Listo, gracias. Muchas gracias. Queremos dar las gracias a la doctora Blanca Flor Trujillo por sus comentarios el día de hoy. También para ir cerrando esta mesa, quisiéramos aprovechar lo mismo para un agradecimiento a las autoridades académicas y del IDE que hicieron posible esto. Muchas gracias a los ponentes por este interés de estudiar a los actores y a los asistentes presentes y remotos a esta mesa y a este evento. Respecto a los reconocimientos, doctora Blanca Flor Trujillo se lo haremos llegar de manera electrónica lo antes posible, así como también a cada uno de los ponentes. Y nuevamente gracias más que nada por ese interés por estudiar este campo en especial. Y esperemos que hayan tomado nota de estos muy oportunos comentarios que enriquecen y redireccionan esta investigación. Y bueno, para cerrar el día de hoy, nuevamente gracias y aviso de ocasión. Tenemos un ambigú programado para este momento. Máximo son 5 minutos, ya vamos un poquito atrasados en el calendario o en el horario. Y doctora también está invitada, pero y agradecemos a todos y hasta aquí. Un placer. Gracias. Gracias, que estén muy bien.